Una llamada desde el silencio. En 1977, la humanidad envió un mensaje al universo. Fue una nave pequeña, sin tripulantes, pero con un corazón dorado, el disco de oro de la Voyager 1. Este artefacto cargado de sonidos, imágenes y saludos de la Tierra fue lanzado con una sola misión: explorar lo desconocido. Nadie podía imaginar entonces que esta pequeña sonda, construida con tecnología de hace casi medio siglo, terminaría enfrentándose al misterio más inquietante del universo. Un abismo tan grande, tan inexplicable, que los astrónomos no sabían cómo llamarlo: el vacío de Bootes. ¿Cómo es posible que haya una región tan inmensa donde, simplemente, no hay nada? Ni galaxias, ni estrellas, ni planetas. Un hueco negro en el tapiz del cosmos. Algunos lo llaman una burbuja, otros una herida en el universo. Pero lo que descubrió la Voyager 1 al pasar cerca de esa región no fue solo oscuridad. Fue un silencio distinto, una ausencia anómala, como si el universo por un instante se hubiese detenido. En este video, vamos a seguir los pasos de la Voyager 1 desde su partida, recorriendo su viaje a través del sistema solar, sus descubrimientos asombrosos y, finalmente, su aproximación a una de las zonas más misteriosas del cosmos. Y al final, te contaremos una teoría que podría cambiar para siempre la forma en que vemos el universo. Prepárate para un viaje que comienza con una señal y termina con una pregunta sin respuesta. Cuando la Voyager 1 despegó desde Cabo Cañaveral, el 5 de septiembre de 1977, no era más que una sonda con una duración estimada de 5 años. Su objetivo inmediato era explorar los gigantes del sistema solar, Júpiter y Saturno. Pero el destino tenía planes mucho más ambiciosos. La nave, del tamaño de un coche pequeño, viajaba a bordo de una idea audaz: aprovechar la alineación planetaria para impulsarse más allá de lo conocido. Utilizando la gravedad de los planetas como un tirachinas, la Voyager aceleró a velocidades impensables, cruzando los límites de nuestro vecindario solar y adentrándose en un mar de oscuridad que ningún objeto humano había navegado antes. Pero el viaje no fue solo una cuestión de distancia. Fue una travesía llena de sorpresas. En Júpiter, descubrió volcanes activos en la luna Io, tormentas tan antiguas como el propio sistema solar y anillos nunca antes vistos. En Saturno, reveló estructuras dentro de sus anillos que se comportaban como si fueran guiadas por música invisible. Era como si el universo quisiera mostrarnos pequeñas ventanas a una realidad más compleja, más viva. Cada kilómetro recorrido era un paso hacia lo desconocido. A medida que la Voyager 1 dejaba atrás los últimos rastros del viento solar, sus instrumentos comenzaban a captar un entorno nuevo: el espacio interestelar. Un lugar donde las partículas viajan libres, donde el tiempo parece ralentizarse y donde la soledad adquiere un peso que casi se puede sentir. A partir de ese momento, la Voyager se convirtió en mucho más que una misión científica. Se transformó en un mensajero silencioso. Un testigo solitario de lo que hay más allá de nuestro horizonte. Un explorador que sigue enviando datos, a pesar de estar tan lejos que su señal tarda más de 22 horas en llegar a la Tierra. Y fue en ese contexto, lejos de todo y de todos, cuando comenzó a acercarse a una región que pondría a prueba todo lo que creíamos saber sobre el universo. Una zona donde las leyes que entendemos parecen diluirse. El vacío de Bootes. Imagina mirar al cielo nocturno y ver una región completamente negra. No porque esté nublada, no porque haya algo que lo tape, sino porque simplemente no hay nada. Esa es, en esencia, la descripción más cercana que podemos dar del vacío de Bootes. Una vasta región del espacio de aproximadamente 1000 millones de años luz de diámetro, donde apenas se encuentran galaxias. ¿1000 millones de años luz? Para ponerlo en perspectiva, la Vía Láctea, nuestra galaxia, mide unos 100.000 años luz. Este vacío podría contener millones de galaxias, y sin embargo, está casi vacío. Fue descubierto en la década de los 80 por un equipo de astrónomos que, al realizar un mapa tridimensional del cielo profundo, notó una región en la constelación de Bootes que simplemente carecía de estructura. Y desde entonces se ha convertido en una de las anomalías más grandes de la cosmología moderna. Pero no es solo su tamaño lo que desconcierta, es su naturaleza. Según las teorías actuales, el universo debería ser homogéneo a gran escala. Es decir, debería haber una distribución más o menos pareja de materia. Pero el vacío de Bootes rompe esa simetría.
Es como encontrar un océano entero en medio de un desierto, o un silencio absoluto en una sinfonía. Algunos científicos han propuesto que este vacío podría ser el resultado de colisiones entre diferentes regiones del universo durante su infancia. Otros, más especulativos, han sugerido que podría ser una firma dejada por una civilización tecnológica inimaginablemente avanzada, capaz de alterar la estructura misma del cosmos. ¿Es una región natural o es un vestigio de algo mucho más grande y desconocido? La Voyager 1, aunque no se dirige directamente hacia el centro de este vacío, se ha acercado lo suficiente como para enviar datos sobre los bordes de esta región, y lo que ha encontrado ha dejado a los científicos con más preguntas que respuestas. A medida que la Voyager 1 se alejaba del entorno conocido del sistema solar, sus instrumentos comenzaron a registrar un cambio casi imperceptible. El flujo constante de partículas cargadas que caracterizaba la influencia del viento solar comenzó a disminuir. En su lugar, surgió una señal más sutil, más antigua, un tipo de radiación de fondo, débil pero constante, que provenía de los confines del universo. Fue entonces cuando los sensores de plasma de la Voyager comenzaron a captar una anomalía. Una región del espacio donde la densidad de partículas caía bruscamente, como si estuviera entrando en un océano de silencio. No era simplemente una zona menos densa, era una franja donde el comportamiento del espacio parecía cambiar. Las ondas de plasma, por ejemplo, se propagaban de forma distinta, como si algo invisible estuviera modulando el tejido mismo del vacío. Los científicos en la Tierra, al analizar los datos, notaron algo aún más desconcertante: ligeras fluctuaciones en el campo magnético que no coincidían con ninguna de las predicciones estándar. No eran ondas provenientes de una estrella, ni señales de una galaxia activa. Eran patrones erráticos, pulsos dispersos que parecían provenir de un lugar donde no debería haber nada. Algunos los describieron como ecos del universo temprano. Otros, más cautelosos, simplemente los marcaron como datos sin explicación. Pero lo más inquietante fue la frecuencia en la que aparecían. No eran aleatorios. Cada cierto tiempo, como si respondieran a una lógica interna, esos ecos volvían a aparecer. No eran señales de vida, no eran mensajes, pero tampoco eran ruido. Eran algo más. Imagina estar completamente solo, en medio del océano más profundo, y de repente escuchar una vibración en el agua. No una voz, no un grito, solo una vibración, como un latido distante que no puedes identificar. Eso fue lo que sintieron muchos de los científicos cuando los datos llegaron a la NASA, como si el universo, al borde del vacío, estuviera enviando una señal que aún no sabemos interpretar. ¿Es esta una simple fluctuación natural de una región poco estudiada? ¿O estamos ante un fenómeno que escapa a nuestra física actual? La respuesta hasta ahora permanece tan oculta como el propio vacío de Bootes. Los datos recopilados por la Voyager 1 en los límites del vacío de Bootes no tardaron en generar un debate encendido entre los astrofísicos. Lo primero que llamó la atención fue la ausencia de ruido térmico. En condiciones normales, incluso en el espacio profundo, las ondas de fondo deberían reflejar un mínimo rastro de energía térmica residual del Big Bang. Pero en ciertas lecturas, esta energía desaparecía por completo. No era un error del instrumento. Las pruebas de calibración y comparación con otras misiones, como el telescopio WMAP y el Planck, confirmaron que en una región específica, al borde del vacío, la firma térmica del universo era, literalmente, cero. Esa ausencia de todo encendió alarmas. Algunas teorías apuntan a una fluctuación cuántica extrema, una zona donde la energía del vacío se comporta de forma anómala. Otras más audaces plantean la posibilidad de que estemos viendo los límites de nuestro universo observable. Una especie de borde, una discontinuidad en la matriz que estructura el cosmos. Y luego está el sonido, o mejor dicho, la falta de él. Aunque el espacio es silencioso, las ondas electromagnéticas y de plasma siempre revelan alguna actividad, rebotes, distorsiones, ruidos de fondo. Pero allí, en ese lugar, los datos eran tan planos que incluso las computadoras del JPL, Jet Propulsion Laboratory, lo interpretaron como un archivo dañado. No lo era. Esta ausencia de estructura, de información y de interferencia no solo desconcierta, desafía el principio más fundamental de la ciencia, que toda observación tiene una causa. En este caso, parece no haberla. Y aún más inquietante fue el hecho de que,
Justo cuando la Voyager salió de esa región y sus instrumentos se estabilizaron, hubo un pequeño desfase en su sistema de tiempo interno. Una desincronización de segundos que nadie ha logrado explicar del todo. ¿Podría el vacío de botes estar alterando incluso la percepción del tiempo y el espacio? Estamos ante una estructura más antigua que el propio universo observable. La posibilidad, aunque remota, ha sido discutida en congresos, papers y debates silenciosos dentro de las agencias espaciales. La Voyager 1 no encontró vida. No encontró estructuras alienígenas, pero encontró algo aún más perturbador: el silencio perfecto. El vacío de botes ha sido una fuente constante de perplejidad para la comunidad científica, y lo que la Voyager 1 ha detectado en su periferia solo ha profundizado el misterio. A falta de respuestas claras, comenzaron a surgir hipótesis. Algunas fundamentadas en física teórica, otras simplemente perturbadoras. Una de las teorías más discutidas en círculos científicos plantea que el vacío de botes no es un vacío natural, sino el remanente de una colisión cósmica entre universos. Esta idea proviene del modelo inflacionario del universo, que sugiere que nuestro cosmos podría ser solo una burbuja en un mar infinito de otros universos. Si esto es cierto, el vacío de botes sería la cicatriz visible de un choque entre dos de estas burbujas. Un lugar donde las leyes físicas que conocemos simplemente dejaron de funcionar correctamente. Otra hipótesis apunta a una posibilidad más inquietante: que esa región haya sido vaciada intencionalmente. Algunos físicos han jugado con el concepto de ingeniería cósmica, una idea que implica la capacidad de una civilización lo suficientemente avanzada como para alterar la distribución de galaxias o incluso apagar estrellas. Si una inteligencia así hubiera operado en esa región hace miles de millones de años, los rastros serían precisamente el silencio, la oscuridad y un espacio donde nada parece moverse. Pero hay más. En la periferia del vacío, las observaciones de fondo cósmico de microondas muestran una leve distorsión, un frío anómalo que algunos científicos han asociado con el llamado eje del mal, una irregularidad en la radiación del universo que aún no se comprende. ¿Podría este eje estar relacionado con la existencia del vacío de Bots? ¿Y si estamos viendo una manifestación física de una estructura aún más grande y desconocida? Incluso se han formulado ideas relacionadas con la materia oscura. Dado que esta forma invisible de materia representa más del 80% del contenido del universo, algunos investigadores se preguntan si el vacío de botes podría ser una especie de depósito o punto de concentración de esta sustancia. Una zona donde la materia visible ha sido desplazada, suprimida o absorbida por una acumulación colosal de materia oscura aún no detectada por nuestros instrumentos. Lo cierto es que, más allá de estas teorías, el hecho más impactante sigue siendo el mismo. La Voyager 1, una sonda de la década de los 70, ha llegado a una frontera donde el conocimiento humano comienza a resquebrajarse. Lo que ha detectado no contradice nuestras leyes físicas, pero tampoco las confirma. Simplemente las deja en suspenso. Y eso, para la ciencia, puede ser más perturbador que cualquier respuesta. Cuando los primeros análisis de los datos enviados por la Voyager 1 llegaron a los centros de investigación, las reacciones fueron tan variadas como discretas. La NASA no emitió comunicados públicos exagerados, ni convocó conferencias de prensa. En su lugar, el asunto se trató con cautela. Entre artículos revisados por pares, correos internos y sesiones privadas de interpretación de datos. ¿Por qué tanto silencio? Porque lo que estaba en juego no era simplemente un hallazgo más en la larga lista de logros de la misión Voyager. Era una grieta, pequeña pero visible, en el modelo estándar del universo. En instituciones como el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton o el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, los físicos comenzaron a dividirse. Algunos argumentaban que lo observado podía explicarse por una combinación de factores: ruido instrumental, coincidencias estadísticas, errores de interpretación. Pero había otro grupo, mucho más reducido y discreto, que sugería algo diferente, que nos encontrábamos frente a un fenómeno genuinamente nuevo. Y aunque el debate nunca alcanzó los titulares de los periódicos, las señales de esta tensión interna comenzaron a filtrarse. Un paper publicado en The Astrophysical Journal hablaba tímidamente de irregularidades no previstas en la densidad del vacío. Otro, presentado en una conferencia en Ginebra, introdujo el concepto de
estructuras sin materia observable, un término que rápidamente comenzó a circular en foros especializados. Mientras tanto, científicos de agencias espaciales europeas y japonesas comenzaron a comparar datos propios, recopilados por otras misiones en busca de patrones similares. Y aunque los resultados eran limitados, todos apuntaban a lo mismo: una región del cosmos que no se comporta como debería. Lo más curioso de todo es que este debate, aunque técnico y profundo, está ocurriendo de manera casi silenciosa. No porque se esté ocultando información, sino porque las implicaciones son tan inciertas que aún no hay una narrativa clara para compartir con el mundo. ¿Cómo explicarle al público general que una sonda perdida en el abismo ha enviado información que no sabemos cómo clasificar? En los pasillos de algunas universidades ya se habla de esta anomalía como el eco del borde. Otros la llaman simplemente la zona gris. Pero todos coinciden en algo: la Voyager 1 ha tocado una frontera. No una frontera física, sino conceptual. Una línea entre lo que entendemos y lo que apenas estamos empezando a sospechar. A lo largo de la historia, el vacío ha sido uno de los conceptos más desafiantes para la mente humana. En la antigua Grecia, filósofos como Aristóteles negaban su existencia, afirmando que la naturaleza aborrece el vacío. Para ellos, todo debía estar lleno de algo. Con el tiempo, la ciencia adoptó una postura más matizada. El vacío no era la ausencia de todo, sino un escenario cuántico donde las partículas brotan y desaparecen en un juego incesante de probabilidades. Pero lo que plantea el vacío de Botes no es solo un misterio astronómico, es una provocación existencial. ¿Qué ocurre si en verdad existe una región del universo donde no hay materia, ni energía, ni vibraciones, ni estructuras subyacentes? ¿Y si ese lugar no es una excepción, sino una regla que no habíamos visto hasta ahora? ¿Qué implica eso sobre la estructura del cosmos y sobre nuestra posición dentro de él? Para algunos pensadores contemporáneos, como el físico Max Tegmark o el cosmólogo George Ellis, la posibilidad de un vacío absoluto obliga a replantear las bases de la cosmología. ¿Vivimos en un universo plenamente conectado o es un mosaico de zonas con leyes distintas? ¿Puede el universo tener áreas ciegas donde ni siquiera las constantes fundamentales se aplican? Pero más allá de lo físico, este vacío toca una fibra profunda en la psique humana. Durante siglos, hemos buscado llenar los vacíos, en el conocimiento, en las fronteras geográficas, en el alma. Ahora, el universo nos muestra uno que no podemos llenar, que no podemos explicar y que tal vez nunca podamos alcanzar. La Voyager 1 no lo cruzó, ni lo atravesó, solo lo rozó. Pero ese roce fue suficiente para despertar una pregunta que pesa más que cualquier respuesta. Si el universo puede tener una región absolutamente vacía, ¿qué dice eso sobre el valor y la rareza de aquello que no lo está? Somos una anomalía viva flotando en un océano de misterio, y ahora lo sabemos con certeza. Mientras la humanidad debate desde la seguridad de su planeta azul, la Voyager 1 continúa su viaje. Silenciosa, implacable, sin rumbo fijo, pero con un destino inevitable: la eternidad. Desde hace décadas, la nave ya no recibe órdenes. No puede ser corregida, ni detenida. Va hacia donde la empuja su impulso original y lo que encuentre en el camino. A más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra, la Voyager 1 ya no está bajo el influjo del Sol. Ha dejado atrás la heliopausa, esa burbuja energética que protege al sistema solar, y ahora navega el espacio interestelar como un objeto solitario, una botella lanzada al mar más oscuro del cosmos. Pero su curso actual la dirige hacia una región cercana al vacío de Botes, y lo más inquietante es que no hay forma de saber lo que encontrará. Su señal, débil y cada vez más intermitente, sigue transmitiendo datos. Pero llegará el día, muy pronto, en que esa voz se apague para siempre. En ese momento, la Voyager 1 se convertirá en un objeto verdaderamente fantasma, una reliquia del ingenio humano flotando en un abismo que podría no tener fin. Y sin embargo, la idea misma de su viaje trasciende lo técnico, porque la Voyager no lleva armas, ni cámaras de vigilancia. Lleva música, sonidos de la Tierra, salud de niños en distintos idiomas, una aguja y un disco. Es un mensaje de paz en un universo que, tal vez, nunca lo escuche. Ese es su poder. No el de descubrirlo todo, sino el de recordarnos que seguimos buscando. El borde del vacío de Botes
con su silencio desconcertante y su opacidad total, puede ser el último gran umbral que la humanidad toque durante siglos. Y sin embargo, allí estará nuestra voz, nuestra curiosidad, nuestra señal más lejana. La Voyager 1 no encontrará respuestas, pero tal vez lo más importante es que nos obligó a formular la pregunta correcta. En un rincón remoto del universo, más allá de todo mapa estelar, flota una pequeña cápsula metálica que una vez fue construida por manos humanas. La Voyager 1 no lleva tesoros, ni armamento, ni ambición de conquista. Lleva simplemente una idea, una prueba, una huella. Esa nave, ahora más allá de la comprensión tecnológica de millones de personas que nacieron después de su lanzamiento, nos representa. Es el faro más distante de nuestra existencia. Y mientras se adentra en la oscuridad hacia el vacío de Bootes, sigue emitiendo un susurro que el universo entero parece ignorar, pero que nosotros, aquí en la Tierra, aún escuchamos. Porque el verdadero misterio no está allá afuera, sino aquí dentro. ¿Qué nos lleva a mirar al cielo? ¿Qué fuerza nos empuja a lanzar preguntas al espacio, sabiendo que tal vez no haya respuesta? La Voyager 1 no está sola. Porque cada persona que escucha su historia, cada mente que se asombra con su travesía, se convierte en parte de ese viaje. Y tú, al estar aquí, también lo eres. Has llegado hasta el final de este recorrido. Pero lo más fascinante es que apenas estamos comenzando a entender lo que realmente significa. Si este contenido resonó contigo, si alguna vez te preguntaste qué hay más allá del cielo que vemos cada noche, este es tu lugar. Te invito a suscribirte a Secretos del Cosmos, dejar tu opinión en los comentarios y compartir este video con alguien que también mire hacia arriba con asombro. Porque el universo no guarda secretos para siempre, solo espera que alguien esté dispuesto a buscarlos.